que van a tener la misma, digamos, el mismo número de protones, pero van a tener diferente número de neutrones en el núcleo o diferente masa atómica. ¿Listo? Entonces, Sí quedó claro eso, ¿cierto? Aquí podríamos decir, sí, oye, entonces este sería el prototo y este sería el protón y el neutrón. Y estos exacto. de porfirito son los electrones. Son los electrones. Listo. Bueno, entonces, en este caso, la respuesta pues sería la E, que sería 10. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a la siguiente página y voy a subir otro ejercicio. Vamos a ver. El ejercicio sería este de acá. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, una reacción química. Vamos a colocar acá. Que se descompone en esta reacción. Listo. Entonces, digamos, en esta reacción química nosotros acá tenemos una sal a la cual le vamos a añadir calor y entonces lo que va a ocurrir es que se va a descomponer en dos compuestos más, en un óxido de bario y en un dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, lo que nos piden, digamos, acá identificar es qué tipo de reacción química es y además si es endotérmica o es exotérmica. ¿Listo? Entonces, acá digamos, lo primero que quisiera es que alguno de ustedes me diga qué es una reacción exotérmica y qué es una reacción endotérmica. ¿Sí recuerdan qué es? Sí, yo creo que sí. Creo que la exotérmica es la que desprende energía y la endotérmica es la que requiere energía. Ajá, exacto. Es la que requiere energía para que se pueda, en este caso, producir la reacción. Ahora, entonces, siguiendo, digamos, en este caso, la reacción química que tenemos acá, ¿qué tipo de reacción sería? ¿Sería endotérmica o exotérmica? Se le está adicionando calor. Endotérmica. Exacto, sería endotérmica, porque le estamos, digamos, cuando el calor se añade acá, en el lado de los reactantes, va a ser una reacción endotérmica. Y además, en este caso, como estamos teniendo a este lado, al lado izquierdo, hay solamente un reactante y se generan dos productos, la reacción va a ser una reacción de descomposición. ¿Sí? Porque se estaría descomponiendo un compuesto a otros dos. Entonces sería una reacción endotérmica y de descomposición. En este caso sería la alternativa correcta, la D. Ahora, ¿qué otros tipos de reacciones químicas hay? Hay muchos otros tipos, como por ejemplo, digamos, si yo tengo una reacción química de esta forma, o si tengo una reacción química, por ejemplo, de esta forma, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. En este caso, esta reacción química, que es básicamente inversa de esta reacción química, de la que está acá, sería una reacción de adición. ¿Listo? Y esta reacción química de acá, ¿alguien recuerda cómo se llama? Cuando una reacción química es de este tipo. No me acuerdo, creo que es... Eso lo vimos en un Canbook, pero la verdad no me acuerdo. Esta reacción química es una reacción de desplazamiento. No. De desplazamiento. Porque en este caso, también la pueden conocer, me parece, como sustitución, pero también la conocen como reacción de desplazamiento. Porque lo que está ocurriendo es de que, en este caso, este compuesto de acá, lo que está haciendo es
desplazar al compuesto B para unirse a este y formar este compuesto. O también, digamos, podemos tener reacciones que se conocen como de doble desplazamiento, que son de esta forma. Por ejemplo, AB más CD reacciona y se coloca, digamos, AC más BD. En este caso, esta sería una reacción de doble desplazamiento porque se han intercambiado los compuestos unos con otros, los cationes con los aniones. Este tipo de reacciones, digamos, es bastante característico de las reacciones de neutralización. Por ejemplo, cuando uno hace reaccionar un ácido con una base. Por acá me dicen que me escuchan entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado o solamente algunos? No, yo escucho bien. Ah, bueno, listo. Entonces, debe ser el problema del otro estudiante de su conducción. Bueno, entonces, en este caso lo que toca tener en cuenta es, digamos, estos nombres. Los nombres en realidad acá son bastante intuitivos. O sea, en general, digamos, en el ICFES o en el Saber 11 lo que tienen que tener en cuenta es de que la mayor parte de la información que ustedes van a necesitar para poder responder la pregunta va a estar en la misma pregunta. Por ejemplo, digamos, en este caso, nosotros podríamos ver que reacción de adición no podría ser, porque no estamos, digamos, adicionando dos compuestos diferentes. Y en este caso, tocaba recordar que reacción endotérmica es cuando se le va a agregar calor, y exotérmica es porque se libera calor. Y acá lo que toca recordar, pues, si, digamos, por algún motivo se olvida uno de la definición, es que uno tiene que recordar los prefijos. Exo significa que va por fuera, entonces significa que se está liberando el calor. Y endo significa dentro, o viene de un prefijo griego que significa dentro, entonces se está absorbiendo el calor hacia el interior. Y acá podemos ver eso. ¿Listo? Ahora, después de eso, no sé si tienen alguna duda más en este ejercicio sobre alguna definición sobre este tema. Oye, puedes escribir aquí al lado de cada una de estas letras, a cada una de cada una de ellas. Gracias. Listo, vamos a colocar acá desplazamiento simple y acá doble desplazamiento. ¿Listo? ¿Cómo sería una reacción exotérmica? Una reacción exotérmica sería básicamente cuando el calor, digamos, no se le agrega acá a los reactantes, sino el calor queda acá como una especie de producto que se libera luego de la reacción. Eso es una reacción, en este caso, exotérmica. ¿Listo? Listo, entonces voy a pasar a la siguiente para mostrarles un cuadro resumen donde se muestra, digamos, de forma más concisa, digamos, los tipos de reacciones. ¿Listo? Entonces, a ver, en un momento coloco el cuadro resumen. Sorry. Entonces, estas son las reacciones típicas, digamos, que uno puede encontrar. Por ejemplo, en este caso, las reacciones químicas, de acuerdo a su forma, pueden ser de adición o síntesis, que es la que les mencioné. A más B más C más otros reactantes más me va a dar un solo producto. O sea, la característica principal es de que en el lado izquierdo hay muchos, en este caso, reactantes y solamente se obtiene un solo producto. Y la reacción de descomposición, que es la que nosotros trabajamos en la ejercicio anterior, es un solo reactante y múltiples productos. Luego de eso viene la reacción de desplazamiento simple o sustitución, que viene a ser básicamente cuando tenemos una reacción de este tipo, donde este elemento va a sustituir o desplazar a este elemento y se va a formar este compuesto.
A diferencia de las reacciones anteriores, lo que nosotros vamos a tener es que tanto en un lado como en el otro de la reacción química vamos a tener diferentes números de compuestos. En este caso, 2 a un lado y 2 a otro. ¿Listo? Y el de desplazamiento doble, o metástasis, que también se conoce con este nombre de acá, pues va a ser este tipo de reacción. Cuando, por ejemplo, en este caso, si tengo un compuesto AB más un compuesto CD, entonces el A va a sustituir al C y el D va a sustituir al B y se van a intercambiar esos elementos. Y se va a formar, digamos, esta reacción. Tipos, digamos, de esta reacción son las reacciones de reacción. Por ejemplo, cuando juntan un ácido con una base, eso les da una sal, en este caso más agua. Y ahí es donde se producen reacciones de doble desplazamiento. ¿Listo? Y pues las reacciones, digamos, exotérmicas o endotérmicas, a modo de resumen, vendría a ser esto: una reacción, digamos, exotérmica es cuando nosotros tenemos reactantes, generan productos más calor, es decir, se está liberando energía. Y cuando es una reacción endotérmica, los reactantes más el calor producen los productos. Es decir, se necesita agregarle energía a la reacción para que se pueda, digamos, producir la reacción. En general, digamos, las reacciones exotérmicas suelen ser un poco más espontáneas que las reacciones endotérmicas, que no requieren de una energía inicial para que puedan empezar, digamos, a transformarse en los productos. En cambio, en las reacciones endotérmicas, por lo general, pues estos, cuando van a reaccionar, necesitan de alguna, digámoslo así, chispa, de agregarles algo de calor para que se pueda, digamos, producir la reacción química. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pasar acá a la siguiente página y voy a subir otro pequeño ejercicio. Digamos, este ejercicio de acá. Entonces, acá nosotros tenemos un ejercicio donde nos dicen la reacción entre el H2SO4, o sea, el ácido sulfúrico, y el NaOH, es decir, el hidróxido de sodio, es la siguiente. En este caso, esta reacción es una reacción de doble desplazamiento o metástasis, ya que, como les mencionaba anteriormente, lo que está sucediendo es que un ácido se neutraliza con una base y se forma agua más una sal. ¿Listo? Entonces, en este caso nos están pidiendo calcular el volumen en mililitros del ácido que está a 0.1 molar y que se necesita para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de sodio a 0.2 normal. Entonces, aparte de acá, lo que nos toca identificar, por decirlo de algún modo, es qué significa, en este caso, molar y qué significa normal. ¿Listo? Entonces, esta M es molar y esta N es normal. Entonces, ¿alguien recuerda qué significa la molaridad y qué significa la normalidad? O si no recuerdan eso, si recuerdan más o menos qué tema es, digamos, este de química, o sea, en qué tema se ve estas, digamos, estos conceptos de química. Este tema es el tema de soluciones. En soluciones, lo que nosotros vamos a tener es analizar, digamos, diversas unidades de concentración, como la molaridad y la normalidad. En el caso de la molaridad, voy a colocar acá, es el número de moles
sobre el volumen de la solución. ¿Listo? Y la normalidad es el número de equivalentes gramo sobre el volumen de la solución. Entonces, de estas definiciones, pues, ¿quién recuerda qué es el número de moles? ¿O qué es una mol? Entonces, si no recuerdan esta parte, lo que tenemos que ver es, digamos, que una mol es una cantidad física que nos permite, digamos así, determinar la cantidad de sustancia que hay en determinado compuesto. En este caso, lo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, es que una mol de alguna sustancia siempre contiene 6.023. No sé cuando lo saqué tuve que llamar. Por 10 a la 23 unidades. ¿Se acuerda que cuando íbamos a hacer... Ya les voy a explicar qué es EQG. Sí, yo sé que está ahí. Ay. Entonces, EQG significa número de equivalentes. Entonces, luego de explicarles qué significa una mol, les voy a explicar qué es equivalente gramo, ¿listo? En este caso, por ejemplo, una mol es una cantidad de sustancia y me sirve para poder determinar cuántas unidades fundamentales de algo hay en una mol de sustancia. Eso en principio suena un poco raro, pero por ejemplo lo podemos interpretar de la siguiente manera. Imaginémonos que yo tuviese una mol de, por ejemplo, de granos de arena. Entonces, si yo tuviese una mol de granos de arena, lo que yo tendría es que la mol de granos de arena tendría 6.023 por 10 a la 23 granos de arena. O si tuviese, por ejemplo, una mol de electrones, tendría 6.023 por 10 a la 23 electrones. Ahora, cuando nosotros tenemos la tabla periódica, vemos que nos aparece la masa atómica. Pero ¿sí? rápido, entonces, ¿qué sería? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el oxígeno, digamos acá, del oxígeno, masa atómica es, en este caso, 6, ¿cierto? Pero esa masa atómica que aparece en la tabla periódica, ¿qué significa? Esa masa atómica no está en gramos, tampoco está en gramos. La masa atómica que aparece en la tabla periódica es la masa atómica, la masa que tiene una mol de ese elemento. Por ejemplo, si yo tengo que en la tabla periódica me dice que la masa atómica de oxígeno es 16, eso significa que en una mol de oxígeno van a existir 16 gramos. Eso quiere decir que 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno van a pesar 16 gramos. Sí queda claro ese concepto, ¿cierto? ¿O se entiende un poco mejor de lo que significa una mol? Pues entonces sería como, no sé, como los gramos, como las unidades en las que se mide el oxígeno, por ejemplo, o el hidrógeno. Digamos, podemos decir que tienen 16 moles el oxígeno. ¿O eso más o menos es? No. Esto de acá significa que si la masa atómica del oxígeno es 16, significa que una mol de oxígeno pesa 16 gramos. Es decir, que 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno pesan 16 gramos. Sí, o sea, si tú reúnes 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y los colocas en una balanza, la balanza va a marcar 16 gramos. ¿Listo? Okay. Entonces, ese es el concepto de mol. Sí, dime. Entonces, el mol como tal, ¿qué viene siendo? Si una definición concreta, digamos, los moles podrían ser, ¿los moles se miden en los elementos de la tabla periódica? No.
el mol es una unidad fundamental, así como decir metros, o como decir segundos. En este caso, digamos, lo que hay que asociar, digamos, a los moles es con la cantidad de sustancia. Por ejemplo, si tú tienes una mol de manzanas, tienes 6.023 por 10 a la 23 manzanas. O si tienes una mol, por ejemplo, de patatas, entonces tienes 6.023 por 10 a la 23 patatas. ¿Listo? O si tienes una mol de granos de arroz, entonces vas a tener 6.023 por 10 a la 23 granos de arroz. Entonces, todo Lo que pesa el mol es... una mol, exacto. Una mol siempre es esa cantidad de unidades. Okay. Y depende de qué unidades sean. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 16, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tenemos nitrógeno, la masa atómica del nitrógeno es 14, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá, para que se entienda un poco mejor el concepto de mol. Y voy a colocar acá, por ejemplo, el nitrógeno. Su masa atómica es 14. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una mol de oxígeno, significa que voy a tener, digamos, 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y si tengo una mol de nitrógeno, voy a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Pero, como nosotros tenemos oxígeno y nitrógeno, y los átomos de oxígeno no son iguales a los átomos de nitrógeno, porque son elementos diferentes, entonces es de esperarse que cuando yo reúna, por ejemplo, la misma cantidad, en este caso de átomos de oxígeno, en este caso una mol, yo no voy a poder, digamos, obtener la misma masa, ¿cierto? O sea, la masa de la tabla periódica, 16 y 14, quiere decir que si yo reúno esta cantidad de átomos de oxígeno, pesan 16 gramos. Y si reúno esta cantidad de átomos de nitrógeno, pesan 14 gramos. Y a esa cantidad es a lo que se conoce como, o sea, a la cantidad de átomos. La mol no depende de la masa casi, sí. Exacto, no depende de la masa atómica. La mol depende del número de unidades que tú tengas. ¿Listo? Y la masa atómica básicamente es lo que pesa esa cantidad. Sí, gracias. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, disuelto, digamos, un ácido, una cierta sustancia, por ejemplo, en agua, la unidad de concentración que se llama molaridad es contar cuántas moles de ácido hay y dividir ese número de moles entre el volumen de la solución. O sea, por ejemplo, si tengo, digamos, 1 litro de solución, dividirlo entre 1 litro. Eso es la molaridad. Sí que la concentración es algo así como, por ejemplo, la densidad, que yo, digamos, la masa y la divido entre el volumen. En este caso yo estoy tomando el número de moles y lo divido entre el volumen. ¿Listo? Ahora, hay otra cantidad que se llama normalidad. Y para la normalidad, lo que nosotros necesitamos es calcular el número de equivalentes gramos. Ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos que preguntar, entonces, ¿qué sea un equivalente gramo? ¿Alguien recuerda eso o no? La verdad yo no me acuerdo. Listo. En este caso, digamos, lo que toca recordar es que el número de equivalentes gramos es la masa necesaria, digamos, que se le atribuye a un gramo de sustancia. Ahora, acá no es tan importante, digamos, la definición de equivalente gramo. Lo que nos va a resultar importante, por ejemplo, este tipo de ejercicios donde se presenten soluciones y les pidan, por ejemplo, qué volumen se necesita de cierto ácido para neutralizar cierto volumen de cierta base,
lo que nosotros vamos a necesitar es, en este caso, entre la molaridad y la normalidad. Y esa relación es la que les voy a explicar en la siguiente página. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página. Y voy a colocar aquí nuevamente. Chao. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Voy a escribir acá, en esta parte, la reacción química aún más grande. H2, SO4, ¿Sí sirvieron las mallas? más 2 Las instaló. NaOH, Chao. reacciona y se obtiene 2H2O más Na2SO. ¿Listo? Ahora, en este caso de acá vamos a anotar los datos que nos están dando abajo de cada uno de estos compuestos. Primero sabemos que este es el ácido y este es la base. ¿Listo? ¿Por qué identificamos que esto es un ácido? Porque tiene hidrógenos y tiene un SO4. Los cationes son los hidrógenos y el SO4 vienen a ser, en este caso, los aniones. Y pues identificamos que esto es una base por este radical OH. Por eso podemos identificar que es una base. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, lo que tenemos acá es lo siguiente, que nosotros conocemos el volumen de esta parte. En este caso, el volumen de la base. Vamos a colocarle volumen de la base. Tenemos que, según los datos, el volumen de la base es 10 mililitros. Y tenemos además que la normalidad nos dicen que es 2 equivalentes gramos por litro. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vemos que en el otro lado tenemos que no conocemos el volumen del ácido, es lo que nos están pidiendo. Y en esta parte de acá conocemos, en este caso, la molaridad. La molaridad de A, vamos a colocar acá la normalidad de B, es igual a 0.1 mol por litro. 0.1 mol por litro. Acá, digamos, hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que existe una relación entre la normalidad y la molaridad. ¿Listo? Esa relación de la normalidad va a ser igual a un parámetro teta con la molaridad. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, ¿cómo identificamos este parámetro teta? Entonces, voy a anotar acá dos reglas que van a ser útiles para esa situación. Cuando se trata, en este caso, el teta es el número de OHs. Y si se trata de un ácido, entonces es el número de hidrógenos. ¿Listo? Sí queda clara esta regla, ¿cierto? Es decir, en esta parte tienen que aprendérselo de esa manera, ya que, digamos, la explicación formal se lo podría hacer, pero perderíamos, digamos, bastante tiempo, y la idea es tomar, digamos, como los conceptos principales que nos van a ser útiles en esta ocasión. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta relación y tenemos en cuenta esta regla, en este ácido, para el ácido sulfúrico, ¿cuál sería entonces el valor de teta para este ácido de acá?
sería igual al número de hidrógeno, ¿cierto? Y en este caso el número de hidrógenos es 2. Entonces, si el número de hidrógenos es 2 y yo tengo que la molaridad es 0.1, entonces la normalidad del ácido sulfúrico va a ser 2 por 0.1. O sea, va a ser igual a 0.2. ¿Listo? Entonces, ¿para qué calculo yo la normalidad en este caso? Porque si se está produciendo una reacción de neutralización, lo que se tiene que cumplir es que la normalidad del ácido por el volumen tiene que ser igual a la normalidad de la base por el volumen. Entonces, como en este caso yo tenía únicamente la molaridad, y yo sé que conociendo el número de hidrógenos puedo determinar la normalidad, entonces puedo establecer esta relación. Conocida. Nos están pidiendo. Entonces, la ecuación que nosotros deberíamos de plantear para resolver este ejercicio vendría a ser 0.2 volumen del ácido igual a la normalidad en este caso de la base, que es 2 el volumen de base. Y el volumen es 10 mililitros. Entonces, una vez que tenemos esto, si realizamos estos cálculos, ¿qué valor nosotros obtendríamos para el volumen del ácido? Perdón, acá parece que hay un pequeño error. 2. Acá es 0.2. Es un error mío. Acá vemos que es 0.2. Vamos a tener que el volumen del ácido va a ser igual, básicamente, también a 10 mililitros. ¿Qué estos dos que estaban ¿Listo? aquí en la... Esto y esto. Sí. Porque son iguales y están multiplicando. Es 0.2 y 0.2. Entonces por eso se cancelan. Como si dividiera ambos lados en 0.2. Ok, ya entendí. ¿Listo? Entonces, de neutralización, lo más importante es tener en cuenta la relación y la molaridad y tener en cuenta que el parámetro teta es el que me permite, digamos, establecer esa relación. ¿Listo? Entonces, en esta parte de acá, lo que vamos a tener en cuenta es que si el teta es una base, entonces, pues, bueno, si es una base, el teta va a ser el número de OHs, y si es un ácido, teta va a ser el número de hidrógenos. Entonces, si yo conozco la molaridad, entonces puedo conocer en este caso la normalidad de la sustancia, a partir de multiplicar la molaridad por la normalidad. Ahora, voy a enseñarles, digamos, cómo calcular la normalidad y la molaridad, no en un ejercicio de estos, sino simplemente cuando les dan, por ejemplo, la masa atómica, por ejemplo, y un volumen de una determinada solución. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a colocar un ácido que sea el ácido clorhídrico. Entonces voy a pasar acá a la siguiente página. Sí quedó claro este ejercicio, ¿cierto? Pues sí. ¿Listo? O sea, lo principal es tener en cuenta esto y cómo se calcula. Ahora, en la siguiente página lo que vamos a hacer un poco mejor cómo calculamos la molaridad. Supongamos que nosotros tenemos ácido clorhídrico.
disuelto, por ejemplo, en agua, y el volumen total que sea de unos 2 litros. ¿Listo? Señora. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, 400 gramos, y nosotros queremos determinar, en este caso, cuánto es la molaridad y cuánto es la normalidad de ese ácido clorhídrico, conocido el volumen y conocida la masa que tenemos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dime. Perdón, te interrumpo. El volumen 2 litros es del ejemplo que diste, ¿cierto? De ese ácido. Y el 400 gramos también. De la masa del ácido. Y el volumen no es el volumen del ácido, es el volumen de la solución. Que recuerda que este ácido va a estar disuelto en agua. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Entonces el volumen del ácido más el volumen del agua. En cambio, el 400 gramos sí es únicamente el volumen del ácido. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que recordar que la molaridad, según lo que nosotros vimos por acá, era, bueno, estaba en la página anterior, teníamos que la molaridad era el número de moles entre el volumen. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular en este caso, para poder calcular la molaridad, es el número de moles. Entonces, si yo quiero calcular el número de moles es la masa que tengo entre la masa molar. Ahora, esta masa molar que aparece acá abajo es la que se obtiene de la tabla periódica. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo en este caso ácido clorhídrico, yo tengo que del hidrógeno, su masa molar es 35.5, ¿cierto? Siempre les tienen que dar esos datos. Nunca se va a dar el caso, digamos, que no les vayan a dar esos datos, les tienen que dar esos datos. El ejercicio no se podría en este caso resolver. ¿Listo? Ahora, una vez que nosotros tenemos, entonces, siempre les van a dar datos. Okay. El número atómico o la masa. La tabla periódica de memoria. No, aunque sí es recomendable, digamos, ver, por ejemplo, cuáles son, digamos, como los elementos principales de cada uno de los grupos, pero no de toda la tabla periódica, solamente del grupo A, porque son como los que más participan en las reacciones. Ok, gracias. ¿Listo? Pero en general, esto siempre les van a dar en la tabla periódica, siempre les van a dar, digamos, en saber 11. Y si es que no les dan, digamos, el dato en la pregunta, es porque seguramente en alguna parte del examen aparece ese dato. O sea, de hecho, en esta parte, digamos, en química, en algunas ocasiones les hacen alguna pregunta de tabla periódica, donde les colocan la tabla periódica con los elementos químicos y algunos datos como su masa atómica o su número atómico, y en un ejercicio más adelante les preguntan sobre una reacción química, y esos datos están en el ejercicio anterior, o en uno de los ejercicios anteriores. ¿Listo? Entonces, no se tienen que aprender eso, solamente tienen que aprenderse como el método de solucionar los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si tenemos que calcular el número de moles, si esto es masa entre masa molar, de acá yo puedo calcular entonces que la masa del HCl sería la suma de estas, o sea, 35.5 más 1, que sería 36.5. Acá es algo, digamos, importante que lo mencioné también la semana pasada, y es que cuando ustedes tienen la tabla periódica, voy a pasar acá a la siguiente página y voy a subir una tabla periódica para más o menos
explicarles un poco sobre la tabla, algunas propiedades importantes. Listo, aquí está la tabla periódica. Sí la ven todos, ¿cierto? La tabla periódica que tiene. En general, digamos, la periódica tenemos los números que están acá, que vienen a ser los números de protones, y los números que están en la parte inferior, que viene a ser la masa atómica. Por lo general, estos números que son la masa atómica siempre se van a redondear cuando uno hace cálculos. Por ejemplo, del berilio se redondearía a 9, del boro se redondearía a 11, que es 10.81. Del carbono se redondea a 12, del nitrógeno a 14, como vimos hace un momento, y del oxígeno es exactamente 16. Y por ejemplo, si tomamos en este caso calcio, como es 40.08, se va a redondear a 40. Como es 22.99, lo tenemos que redondear a 23. Ahora, el único elemento al cual, digamos, nosotros no lo vamos a poder redondear así es al cloro, porque el cloro es 35.45. Entonces, el cloro es el único de los elementos para el cual, digamos, para que el cálculo les quede más exacto, lo tienen que redondear. Es por eso que en este caso el HCl nos da 36.5. Sí queda claro eso, ¿cierto? Sí, lo de los números de los protones y masa atómica, sí. Ajá, exacto. Y pues básicamente que el cloro es el único elemento que lo tiene que redondear a 35.5. Los demás sí lo redondean al entero más cercano. Acá vamos a colocar en lugar de 400 gramos, 365 gramos, ¿listo? Esto por conveniencia para que el cálculo sea más rápido, porque recuerden que en Saber 11 no les van a dar calculadora, no van a poder, entonces, por lo general los cálculos que vayan a realizar van a ser cálculos inmediatos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que hacer masa entre masa molar, entonces, si nosotros tenemos número de moles, el número de moles sería la masa, que es 365 gramos, entre la masa molar, que es 36.5 gramos por mol. Y entonces, de acá, el número de moles sería 365 entre 36.5, eso me da 10 moles. ¿Cierto? Entonces ya tengo el número de moles. Ahora, luego de eso, por ejemplo, si yo tengo que el número de moles es 10, entonces la molaridad sería el número de moles, que es 10, dividido entre el volumen, que es 2 litros. Entonces, la molaridad sería 5 moles por litro. Sí quedó claro esto, ¿cierto? El cálculo. Espera un momentito, voy a revisar. ¿Me puedes decir aquí cuál es la ecuación de aquí? ¿Es moles por longitud o por litro? Moles por litro. Sí, recuerda que en este caso lo que estamos calculando es esto. Es la ecuación que estaba en 2 páginas anteriores, que la molaridad es el número de moles por volumen. Y el volumen tiene que estar en litros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo más importante es entender qué significa eso. Es decir, qué significa que una sustancia tenga 5 moles por litro. Sí, porque pues no he aprendido bien esta parte. Entonces, en un momento mencioné, una mol había una cierta cantidad de sustancia, ¿cierto?
que dependía de la sustancia con la cual nosotros estemos trabajando. Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que en una mol, como vimos hace un momento, había 6.023 por 10 a la 23 unidades. Ahora, si nosotros tenemos en este caso moles de HCl, o sea, moléculas de ácido clorhídrico, 3 moléculas de ácido clorhídrico. Sí queda clara esa parte, ¿cierto? Del concepto de mol. Ya. En una mol hay esta cantidad de por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico en una mol de ácido clorhídrico. ¿Sí queda claro eso? Por ejemplo, si yo les preguntara ahora, ¿cuántas, en este caso, moles existen, o cuántas moléculas de ácido clorhídrico existen en 5 moles de ácido clorhídrico? Lo que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar, ¿cierto? Porque ahora tengo 5 moles. Entonces esto sería aproximadamente, 6 por 5 sería aproximadamente 30 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Sí queda clara esa parte? Ahí hiciste regla de 3, ¿cierto? Exacto, regla de 3. O sea, si en una mol hay 6.023 por 10 a la 23, en 5 moles habrá por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué significa molaridad? Porque la molaridad, por ejemplo, nos dicen, nosotros acá tenemos que la molaridad es 5 moles por litro, que fue lo que nosotros encontramos. Entonces, si la molaridad es 5 moles por litro, y en 5 moles hay 30 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico, lo que significa es que si yo tengo, por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico en agua, y me dicen que esa solución tiene una concentración de 5 moles por litro, significa que yo en un litro hay 5 moles de esa sustancia. Voy a encontrar 30 por 10 a la 23 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Listo? Esto de ahí, para que digamos se hagan una idea de más o menos qué es eso, es un 30 seguido de 23. Recuerden que el número 1.000.000, por ejemplo, de moléculas sería un 1 seguido de 6 ceros. O sea, este de acá, digamos, es una muy grande cantidad de moléculas. Y en este caso, esta unidad de concentración, cierto volumen de solución. ¿Listo? En esta en este caso, como es un ácido, ¿no? El teta va a ser 1. ¿Cierto? Porque hay un solo hidrógeno en esta la 1 por polaridad. Hidrógenos, en este caso,
la molaridad de una sustancia, calcular el número de la molaridad y multiplicarlo por ese teta, donde ese parámetro teta va a ser el número de hidrógenos, si es un ácido, o el número de OHs, si es una base. ¿Y para qué me sirve eso? Eso me sirve para hacer ejercicios de neutralización, porque para que, digamos, dos sustancias se neutralicen, se tienen que neutralizar tal que se cumpla que la normalidad por el volumen del ácido tiene que ser igual a la normalidad por el volumen de la base. ¿Listo? La parte principal de soluciones. Aprender bien los conceptos de cómo calcular normalidad, molaridad y cómo calcular reacciones de neutralización. Y cómo calcular, digamos, los números de moles. ¿Listo? Sí queda claro todo esto, ¿cierto? ¿O tienen alguna pregunta específica? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente página. Bueno, acá está la tabla periódica. Y voy a pasar luego acá a la siguiente, donde voy a subir otro ejercicio más para repasar en este caso otro tema. Donde vamos a tener, por ejemplo, esto. Acá tenemos una reacción. En este caso, digamos, tomando en cuenta los tipos de reacciones que vimos hace un momento, ¿qué tipo de reacción sería esta de acá? ¿De descomposición, de adición, de desplazamiento? De adición. O de adición, ¿cierto? Y además nos están diciendo que es exotérmica. Exacto, de adición. O sea, la característica de una ecuación de adición es que únicamente exista en este caso, producto. En este caso, el NH3, es el amoníaco. ¿Listo? Si existe un solo producto, entonces es de adición. Si existe un solo reactante, es de descomposición, así como vimos en el cuadro resumen de hace un par de páginas. Ahora, otra pregunta importante en esta reacción. Voy a dibujarla nuevamente acá, más grande, para poder explicarla con mayor detalle. Tenemos nitrógeno gaseoso más 3 veces H2 gaseoso que reacciona y se convierte en amoníaco. Listo. Tenemos esta reacción química y, digamos, vemos que en esta parte de acá hay dos flechas. ¿Cierto? Es decir, esta reacción, por ejemplo, se está diferenciando de la reacción anterior que tenía en la página 24, donde, bueno, en la página 23, donde en esta página, digamos, esta reacción tiene solamente una flecha, que va de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué diferencia habría entre esta reacción que está acá y esta reacción que está acá, que tiene dos flechas? ¿Qué creen que signifiquen las dos flechas? ¿O qué recuerdan que significan esas dos flechas? Yo supongo que es porque si uno se puede descomponer desde aquí. Cuando se reacciona, este mismo se puede descomponer en estos. Y que estos se adicionan en este. Pues eso es lo que yo supongo. Exacto. Exacto, es una reacción que sucede en doble sentido. Es decir, imaginémonos que inicialmente tenemos únicamente nitrógeno e hidrógeno gaseoso y los coloco en una caja. Entonces va a llegar un momento en el que van a empezar a reaccionar y forman el amoníaco. Pero una vez que se empieza a formar el amoníaco, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que el amoníaco inmediatamente empieza a reaccionar y a convertirse o a descomponer en nitrógeno e hidrógeno. Es decir, es una reacción que ocurre al tiempo, la adición y la descomposición. Ahora, va a existir, digamos, un momento en el cual, digamos, esas velocidades con las cuales, digamos, se descompone
este amoníaco y la velocidad con la que se forme el amoníaco se van a igualar. Y el sistema va a alcanzar, como podríamos decir, digamos, una especie de equilibrio, en este caso, estable. En este caso de acá, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que si se alcanza un equilibrio estable, pues en todo momento la cantidad de nitrógeno va a ser la misma, la cantidad de hidrógeno va a ser la misma y la cantidad de amoníaco va a ser la misma. Eso va a ser mucho tiempo después de que yo haya colocado estas dos sustancias y se haya, digamos, producido la reacción. Y es para eso, digamos, que me sirve lo que se conoce como constante de equilibrio. En este caso, por ejemplo, en el ejercicio lo que nos están diciendo es cuando se añade calor y nos dicen, por ejemplo, que se aumenta al elevar la temperatura, se aumenta al elevar la concentración de los reactantes. Es decir, nos están pidiendo, digamos, qué sucede con la constante de equilibrio si, por ejemplo, esta reacción yo la tengo a 20 grados centígrados y yo elevo, digamos, su temperatura, digamos, a 50 grados centígrados. ¿Qué va a suceder con la constante de equilibrio? ¿Si va a aumentar o va a disminuir? Ahora, para esta parte de acá, lo que nos toca recordar es qué es esa constante de equilibrio, ya que pues, digamos, tendríamos que analizar, digamos, qué forma tiene esa constante de equilibrio para poder, en este caso, resolver el ejercicio. Entonces, la constante de equilibrio, voy a anotar acá, digamos, el valor que tiene. Vamos a ver, voy a subir acá la imagen. Y vemos esto. Si nosotros tenemos una reacción química de esta forma, donde las letras minúsculas me representan los coeficientes de reacción, lo que yo voy a tener es en este caso que la constante de equilibrio es básicamente la concentración de C elevado a la C, la concentración de D elevado a la D, dividido entre la concentración de A elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B. Es decir, para esto lo primero que tenemos, la reacción química tiene que estar balanceada para poder tener, digamos, los coeficientes. En el caso de acá arriba, la reacción química está balanceada. Otra cosa importante, que acá no se menciona, y es que los compuestos tienen que estar en estado gaseoso o en estado acuoso. No pueden estar en estado sólido para hablar de concentraciones. ¿Listo? Porque recuerden que la concentración, que en este caso digamos se representa por un corchete, hace referencia a la concentración molar, o sea, el número de moles por volumen de solución. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, diluir un ácido en un sólido, ¿sí? Eso es algo que no se puede hacer. Yo siempre voy a diluir algo en un fluido, y ese fluido tiene que ser un gas, un líquido o una cosa que esté en estado acuoso. ¿Listo? Es decir, se habla de concentraciones únicamente, es decir, si yo por ejemplo quisiera calcular cuál es la constante de concentración de esto de acá, lo que yo tendría que hacer es pues colocar la concentración del NH3 elevado al cuadrado, porque acá hay un 2, dividido entre la concentración de nitrógeno elevado a la 1, porque su coeficiente es un 1, y multiplicado por la concentración del hidrógeno elevado a la 3. Y esto de acá sería la constante, en este caso, de concentración. Sí queda clara esa parte, ¿cierto? Sí, entonces los coeficientes serían el número que está Los anterior exponentes. al elemento. Exacto. Y esos coeficientes ellos que se vienen después de balancear la ecuación química. Ahora, en esta parte, otra cosa es de que, como acá todos están en estado gaseoso, entonces todos intervienen en la constante de concentración. Supongamos que, por ejemplo, el amoníaco se hubiese obtenido en estado sólido, y en estado gaseoso. Si el amoníaco se hubiese obtenido en estado sólido,
Entonces uno podría hablar de un ejemplo si en este caso el nitrógeno hubiese sido nitrógeno, digamos, sólido, a muy bajas temperaturas. Entonces la constante de concentración únicamente hubiese sido o únicamente hubiese involucrado a los elementos que están en estado gaseoso. ¿Listo? Por eso es importante que para analizar constantes de concentración nosotros observemos en qué estado de agregación se encuentra la materia con la cual yo estoy trabajando. ¿Listo? Sí queda clara esa parte, ¿cierto? Pregunta. Para que Dime. sea un equilibrio, así una constante de equilibrio, ¿tienen que estar en estado solamente gaseoso? ¿En estado gaseoso o en estado líquido? ¿Sí? Porque recuerda que la constante de equilibrio se define en función de las concentraciones. Y las concentraciones tienen en función de disolver algo en cierto volumen. Entonces, disolver significa que tú vas a mezclar dos sustancias, agua y sustancia, porque van a ser sustancias que no se pueden disolver en otras. Tenemos eso, y tenemos que esa es la de concentración. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, es que esta reacción nos están diciendo que es exotérmica, ¿cierto? O sea que la ecuación química, digamos, si nosotros la hiciéramos, por decirlo así, completa, o escribirla, digamos, más explícitamente para notar que es exotérmica, a diferencia de la reacción que tuvimos, digamos, en el ejercicio, en el primer ejercicio que resolvimos, acá le tendríamos que sumar más calor, ¿cierto? Porque se va a liberar el calor luego de producirse la reacción química. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues vamos a analizar cada uno Hay una pregunta de las antes de reglas, responder. tomando en cuenta que nosotros debemos... Si si el calor en vez de estar aquí, está aquí, es porque es exotérmico, ¿cierto? O sea, si está aquí es exotérmico, exacto, en este caso es exotérmico. Si estuviese acá, Y sería el otro porque endotérmico. estaba acá. Ah, ok, Era gracias. endotérmico. O sea, que esté acá significa que está absorbiendo calor y acá significa que está liberando calor al ambiente. ¿Listo? Acá tengo que tener cuidado, digamos, con qué es lo que nos están preguntando. En este caso nos están preguntando qué sucede con esta constante, porque recordemos que esto es un número, ¿sí? O sea, acá no sabemos cuánto volumen o cuánta concentración hay de cada, digámoslo así, compuesto, pero si nosotros supiéramos eso, esto sería un número. Todo esto sería un número. Por ejemplo, esto podría ser 2 molar, 3 molar, 4 molar, y tendríamos que muchas otras cosas, dividirlas y nos daría un número. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si en este caso estamos añadiendo calor, o sea, si nosotros añadimos calor, necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir, cómo se varía esta constante de concentración. Para eso lo que debemos de pensar es lo siguiente, que en general cuando una reacción, digamos, de doble sentido, de esta forma de acá, alcanza el equilibrio, la velocidad con la que se forman los productos va a ser igual a la velocidad con la que se forman los reactantes. Ahora, si yo añado calor, quizás varía alguna velocidad, formar, digamos, más, o se empieza a descomponer más rápido el amoníaco. Podría suceder cualquiera de esas dos cosas. Y eso me alteraría, digamos, la concentración del nitrógeno, hidrógeno o del amoníaco. Porque, por ejemplo, si se empezaría a producir más amoníaco, entonces habría más concentración de amoníaco. Y entonces la concentración aumentaría, porque el numerador de la concentra. Es decir, si se empieza a producir más de los productos, va a aumentar el valor de la constante. Si se empieza a producir menos de los si se empieza a producir más de los reactantes, va a disminuir el valor de la constante. Sí, porque el denominador sería más grande y pues esta cantidad entonces más pequeña en su conjunto. Ahora, lo que nos toca analizar acá es qué es lo que va a ocurrir o por qué en este caso o cómo van a aumentar. Entonces, analicemos la parte A. En la parte A nos dice que la constante de equilibrio va a aumentar al elevar la temperatura.
En este caso, al aumentar la temperatura, eso quiere decir que nosotros estamos adicionando calor. Entonces, la reacción, la concentración, digamos, del NH3 del producto va a disminuir, porque yo voy a agregar calor. Al agregar calor, como la reacción es exotérmica, pues no va a liberar todo el calor porque va a liberar menos calor porque ya hay una cierta cantidad de calor en el ambiente. Entonces, la cantidad, digamos, de NH3 va a disminuir y la concentración del N2 y el H2 va a aumentar. Y si aumentan, digamos, las concentraciones del nitrógeno y el hidrógeno, entonces la constante de equilibrio, como mencioné hace un momento, va a disminuir. ¿Listo? Otra cosa importante, digamos, ahora acá es de que si dice que aumenta la concentración de los reactantes. ¿Qué pasaría si yo elevo la reactantes? Pues eso no me alteraría la velocidad de reacción, porque simplemente al agregarlos, digamos, más reactantes, se descompondrían hasta alcanzar nuevamente el equilibrio y no me formaría, digamos, mayor cantidad de productos ni de reactantes y la constante de equilibrio se mantendría, por decirlo de algún modo, constante y no cambiaría. Pero, por ejemplo, nosotros disminuimos, en este caso esto es el opuesto de la alternativa A, y en la alternativa A concluimos de que era falso. Entonces, si este es el opuesto, vamos a tener entonces que se van a formar, o que se va a formar más NH3 si nosotros disminuimos la temperatura, porque al disminuir la temperatura, pues la reacción va a liberar más calor, porque hay menos calor en el ambiente, y si libera más calor también va a liberar más NH3, por lo tanto, al aumentar la concentración de los productos, va a aumentar la constante de equilibrio y se va a hacer más grande. Sí queda clara esta parte, ¿cierto? Del razonamiento. Es decir, acá lo que nos toca, digamos, hacer es o tratar de comprender cuál va a ser la sustancia que va a, en este caso, a producirse más al variar, digamos, ciertos parámetros. ¿Listo? Una cosa importante es que la concentración no me va a afectar. ¿Listo? Sí queda claro todo esto, ¿cierto? O bueno, lo importante, digamos, que debe de quedar claro acá es cómo se define la constante de equilibrio. Esta parte de acá, si les colocaría un ejercicio de esta forma, tocaría que analicen así como les acabo de decir. Si no les coloca un ejercicio de otra forma, es, digamos, que simplemente les indiquen qué pasa si se aumenta la concentración del NH3 o cómo se afecta la concentración, pues analizar. Es como, bueno, es algo estúpido. Ustedes saben que, ay, yo no sé, se dice si es reciclo, y eso no sé. Pero bueno. Vamos a pasar ahora la verdad, a la siguiente página. Es algo como por joder ahí un rato. Bueno, ni por joder, porque yo no estoy para jugar ni nada. Es como algo estúpido. Voy a colocar acá otro ejercicio. No es. Bueno, sí, no. Ejercicio de acá. Y esta reacción química es oxidante y cuál es el agente oxidante y el agente reductor. Nosotros primero. Yo estaría en el nombre. Yo creo que yo me encierro y luego no me saques nada. Tenemos que ver qué sucede entonces en una
reducción. ¿Listo? Ahora, en el caso de una oxidación, pierde se gana parte de acá, ¿cierto? De aprender esta parte o de comprender, digamos, esto de acá de forma mnemotécnica es esto. En oxidación, técnica de electrones. ¿Listo? Ahora, en este caso, digamos, lo que se va a analizar es que cuando se produce una cierta reacción química, van a existir, ocurrir, digamos, grande, yo tendría lo siguiente, 2H N o 3 más, y en este caso H2SO4 más 2NO2. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esta reacción, lo primero que tenemos que hacer es empezar a determinar el estado de oxidación de que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, estado, como estado. Por ejemplo, tener que el oxígeno actúa como estado de oxidación -2. El hidrógeno actúa como estado de oxidación +1. Entonces, como toda la molécula en este caso tiene que ser neutra. Lo que vamos a tener acá es que el estado de oxidación total, digamos, como acá hay 3 moléculas
de oxígeno. Y cada molécula actúa con -2, el estado de oxidación de todo esto es -6. Sea en este caso, lo que vamos a ver es que el estado de oxidación, en este caso, ¿listo? Si nosotros tenemos el dióxido de azufre, como hay dos pretensiones de oxidación, en los reactores tenemos que es determinar lo mismo, pero para los productos. Lo que vamos a tener es que el oxígeno tiene estado de oxidación menos -2. El hidrógeno tiene estado de oxidación 1. Luego, el estado de oxidación más 1 más 2. Y luego, como -8 más 2 es -6, para que la molécula sea neutra, entonces el estado de oxidación de esa. Luego de eso analizamos esta molécula de acá. El oxígeno, -2. Entonces, toda la molécula de oxígeno sería 2 por -2, sería -4. Y luego, el nitrógeno tendría que tener estado de oxidación 4 para que la molécula en su conjunto tenga un estado de oxidación 0, ya que es una molécula neutra. ¿Listo? Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues ya podríamos analizar qué ha sucedido con los estados de oxidación de los distintos elementos antes y después de la reacción. Por ejemplo, en esta parte de acá, lo que yo podría analizar es cuáles estados de oxidación han cambiado. Del hidrógeno y del oxígeno no han cambiado, porque siempre están actuando con +1 y -2. Los que han cambiado en este caso van a tener oxidación. El nitrógeno, que acá por ejemplo está con estado de oxidación +5, en este caso el azufre, que tiene estado de oxidación 4, y en esta parte de acá tiene estado de oxidación +6, este otro. Y lo que tenemos que identificar es, en este caso, electrones. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si uno gana electrones? Se va a producir una reducción. Más positivo, porque estoy viendo cargas negativas. En este caso, ¿cuál se volvió más positivo? El que se volvió más positivo fue el azufre, porque pasó de estado de oxidación +4 a estado de oxidación +6, es decir, aumentó el estado de oxidación. Entonces, este de acá perdió en este caso electrones, y si perdió electrones, acá es donde se produjo la oxidación. ¿Listo? Y luego, en esta parte de acá, lo que vamos a tener es que si esta fue la oxidación, pues la otra tiene que ser la reducción, porque siempre se producen esas dos reacciones de a pares. Ahora, comprobamos que es la reducción porque ha pasado de estado +5 a estado +4, es decir, ha disminuido el estado de oxidación, es decir, ha ganado electrones. Entonces, una vez que tenemos en cuenta ya esto,
lo que vamos a hacer es decir que si este elemento fue el que se oxidó, entonces el agente oxidante va a ser el otro, porque este de acá tendría que ser el que lo, por decirlo así, motivó o incitó a que se oxide. Entonces, este de acá vendría a ser agente oxidante y este de acá vendría a ser el agente reductor, porque fue el elemento que se redujo. Luego de eso, entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, que el agente oxidante es este. Entonces vamos a ver qué nos están diciendo acá. El agente oxidante es el azufre. Vemos que no, porque acá está actuando como agente reductor. El agente reductor es el nitrógeno. Vemos que no, porque es el agente oxidante. La C dice, el azufre es la sustancia que se reduce. Vemos que no, porque acá nos dice que es la sustancia que se está oxidando. Es la sustancia que está, en este caso, perdiendo electrones. Luego en la D nos dice, el nitrógeno es la sustancia que se oxida. Vemos que el nitrógeno no es la sustancia que se oxida, ya que es la sustancia que se está reduciendo, porque en este caso está ganando electrones, se está volviendo o está disminuyendo su estado de oxidación. Y en la E nos dice, el agente reductor es el azufre. Y vemos que el azufre sí es el agente reductor, entonces la respuesta correcta sería la E. ¿Sí quedó clara esta parte de acá, lo que acabo de decir? Sí, cierto. Es decir, acá la clave, digamos, es básicamente tener en cuenta cuáles son los estados de oxidación de cada uno de los elementos que están presentes en la reacción, tomando en cuenta que el oxígeno actúa con estado de oxidación -2, el hidrógeno con +1, y que las moléculas en general tienen que ser neutras. Entonces, tomando en cuenta eso, pues lo que va a ocurrir es que una vez que determine los estados de oxidación de los reactantes y de los productos, de cada uno de los elementos que componen los diferentes, digamos, compuestos que están presentes, determinar o ver cuáles de esos elementos son los que están variando su estado de oxidación. Entonces, el que pierde electrones será el que se oxida, el que gana electrones será el que se reduce, y el elemento que se reduce será el agente oxidante, y el elemento que se oxida será, en este caso, el agente reductor. ¿Listo? Eso sería como la parte principal en las reacciones de oxidación-reducción. En el colegio también les enseñan, digamos, a usar o a emplear las reacciones de oxidación-reducción para cálculos de balanceo de ecuaciones. Ahora, ese procedimiento, en el caso de saber 11, no les recomiendo usarlo. ¿Por qué no les recomiendo usarlo? Porque por lo general es un procedimiento que es bastante extenso de realizar. Y además, digamos, de ser, en este caso, extenso de realizar, lo que va a ocurrir es que no va a ser, digamos, tan práctico. Es más práctico balancear una ecuación química por tanteo, ya que las ecuaciones químicas que les van a dar van a ser sencillas, porque recuerden que se tienen que resolver en unos 2 o 3 minutos. Entonces no pueden ser, digamos, ecuaciones muy complicadas para resolver. ¿Listo? Bueno, entonces pasar a la siguiente página. Con esta parte de acá terminaríamos lo que vendría a ser la parte de química por el día de hoy. Vamos a pasar, digamos, en esta última media hora a analizar algunos problemas o algunos conceptos, en este caso de física. Vamos a empezar, digamos, con un ejercicio que es de cantidad de movimiento, de colisiones, y vamos a tratar de entender, digamos, cómo se resuelve, digamos, ese ejercicio, cómo se tiene que analizar este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a subir acá el ejercicio en cuestión.
a esta página. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que nosotros tenemos un bloque de madera de 3.8 kilogramos y que se encuentra en reposo sobre una superficie sin rozamiento. Entonces, y nos dicen que hay una bala de 0.2 kilogramos que está en ella y el bloque después del choque tiene una rapidez de 15 metros por segundo. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que tenemos dos situaciones. Una situación antes y una situación después del choque. Antes del choque, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos, en este caso, un bloque que está con velocidad 0. Vamos a colocar acá velocidad 1 del bloque, 0, o sea, la velocidad 1 hace referencia a que es la velocidad en el inicio. Y vamos a tener una bala que le vamos a colocar velocidad 1 de la bala, pero con B en este caso pequeña, porque es la bala. En este caso no es 0, pero no sabemos cuánto es porque no nos dice. Lo que sí conocemos es que la masa en este caso de la bala, vamos a colocarlo acá, m de la bala, es igual a 0.2 kilogramos, y del bloque es en este caso de 3.8 kilogramos. ¿Listo? Una vez que tenemos eso, esto sería la situación inicial. Y además vamos a tener en cuenta que esto de acá es liso. O sea que no hay fricción. Luego del choque, luego de que la bala impacta contra el bloque que está en reposo, ambos van a estar pegados y van a salir a velocidad v de 15 metros por segundo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que esta velocidad v es de ambos, porque ambos quedan pegados luego del colchón. Ahora, ¿qué es lo que no ha cambiado entre el estado inicial y el estado final? Es que el piso va a seguir siendo liso. Y que pues las masas de los dos objetos tienen que seguir siendo las mismas. En ese sentido, digamos, la masa total de los objetos vendría a ser 3.8 más 0.2, que vendría a ser 4 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que aplicar en este tipo de ejercicios? Cuando yo tengo problemas de colisiones, existe en este caso una cantidad a la que nosotros conocemos como cantidad de movimiento. Y esa cantidad que nosotros conocemos como cantidad de movimiento se representa de la siguiente manera, o se calcula de la siguiente manera. P es igual a la masa por la velocidad. La idea, digamos, de este ejercicio es que nosotros tenemos que igualar la cantidad de movimiento antes de la colisión y después de la colisión. Y pues uno eso lo puede hacer, digamos, casi que mecánicamente. Antes de la colisión, el único objeto que tiene cantidad de movimiento es la bala, debido a que está en reposo. Entonces su velocidad va a ser 0. Entonces la cantidad de movimiento antes de la colisión es la velocidad 1 de la bala por la masa de la bala, o sea, por 0.2. Y eso va a ser igual a la masa total después de la colisión, que es 4, por, en este caso, la velocidad de la bala junto con el bloque, que sería en este caso 15. Entonces, de acá lo que tendríamos es que 4 por 15 es 60. Acá, digamos, tenemos que recordar rápidamente que es 60, pues porque nosotros sabemos que un cuarto de hora, que son 15 minutos, es la cuarta parte de una hora. Entonces 4 veces un cuarto de hora va a ser en este caso 60. Esto es una forma rápida de que se acuerden, digamos, esto de acá, en lugar de multiplicar 4 por 5 y luego 4 por 1.
Entonces de acá tendríamos que la velocidad 1 de la bala va a ser igual entonces a 60 entre 0.2. 60 entre 0.2 va a ser 300 metros por segundo. Y la respuesta sería en este caso la que estoy señalando en esa parte. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos, digamos, acá que tener varias consideraciones al respecto. Y es que, por ejemplo, si nos colocan un problema de este tipo, pues es igual a la cantidad de movimiento inicial a la cantidad de movimiento final. Y pues eso es relativamente sencillo. Pero también hay otro tipo de preguntas, donde les podrían preguntar, por ejemplo, ¿en qué caso se está conservando la cantidad de movimiento? ¿O en qué caso yo puedo aplicar la conservación de la cantidad de movimiento? Y entonces, ahí es donde entra en juego, digamos, un dato que hasta el momento nosotros no tomamos en cuenta, y es que el piso es liso. ¿Qué quiere decir que el piso sea liso? Que no hay ninguna fuerza externa a la que se produce cuando sucede la colisión. O sea, la única fuerza que sucede, digamos, en el movimiento horizontal de la bala y del bloque, la única fuerza que va a estar presente va a ser la fuerza que ocurre durante la colisión. Pero esa es una fuerza interna, porque ocurre entre el objeto que es la bala y el otro objeto que es el bloque. Y esa fuerza es una fuerza interna de ambos. No hay ninguna fuerza externa que esté actuando sobre esos dos objetos en el eje horizontal. Entonces, es por eso que yo puedo igualar las dos cantidades de movimiento, la final y la inicial. Si hubiese rozamiento, yo no podría hacer eso, porque al haber rozamiento, el movimiento sería una fuerza externa y eso haría que la cantidad de movimiento varíe. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte, digamos, importante que quería, digamos, mencionar aquí. Cantidad de movimientos. Son bastante comunes este tipo de ejercicios. No se los presentan solamente como colisiones. Hace mucho énfasis en la parte teórica que les acabo de mencionar. Es decir, que se va a conservar la cantidad de movimiento únicamente en ausencia de fuerzas externas. Hay otra magnitud más que nos interesa, digamos, estudiar su conservación y que lo mencionamos la semana pasada y solamente voy a mencionar, digamos, lo que toca tener en cuenta, y es que hay una magnitud que se llama la energía mecánica, que es otra magnitud que también se conserva en determinadas condiciones. Ahora, por lo general cuando uno se aprende, digamos, cuando ocurre una conservación de la cantidad de movimiento o de la energía, uno siempre se acuerda de que las fuerzas tienen que ser cero. Pero existen ciertas diferencias. Voy a pasar acá a la siguiente página y voy a colocar acá, por ejemplo, cantidad de movimiento y energía mecánica. La energía mecánica se va a conservar cuando ciertas fuerzas sean cero. Y la cantidad de movimiento también se va a conservar cuando ciertas fuerzas sean cero. Pero, ¿qué fuerzas tienen que ser cero en unas y en otras? Por lo general, digamos, nosotros estamos acostumbrados en decir de que una cantidad se va a conservar cuando no haya, digamos, fuerzas disipativas o cuando no haya fricción, o cuando las fuerzas disipativas sean cero o cuando las fuerzas de fricción sean cero. En este caso en particular, nosotros tenemos que tener en cuenta esta diferencia. Es que la cantidad de movimiento se va a conservar cuando las fuerzas externas sean cero. Y la energía mecánica cuando las fuerzas disipativas sean cero. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una fuerza disipativa y una fuerza externa? Y es que, por ejemplo, yo puedo tener, digamos, una esferita cayendo
desde una altura h hacia el piso. Sobre esa esfera, la única fuerza que va a actuar va a ser la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, por su naturaleza de ser fuerza gravitatoria, no va a ser disipativa, no va a disipar energía, va a ser simplemente una fuerza externa. Entonces, en el movimiento de caída libre de una esfera, no se conserva la cantidad de movimiento, porque la esfera estaría sometida a una fuerza externa. Pero sí se conserva la energía mecánica, porque a pesar de que el cuerpo está sometido a una determinada fuerza, esa fuerza no es disipativa. ¿Listo? Entonces, eso es como lo principal que nosotros tenemos que tener. Sí, dime. Entonces, fuerza disipativa es como la fuerza interna, la que tiene el cuerpo, la que produce el cuerpo, que no está sometido el cuerpo. No, fuerza disipativa en este caso es, digamos, como la fuerza de fricción. Es toda fuerza que va a hacer disminuir la velocidad del cuerpo, o toda fuerza que va a intentar frenar al cuerpo. En el caso, digamos, de mecánica, de lo que se ve en bachillerato, esa fuerza es toda fuerza de fricción. Por ejemplo, la fuerza de fricción que tú encuentras con el agua, que es la fuerza viscosa, la fuerza que encuentras, digamos, de rozamiento con el aire, o la fuerza de rozamiento que encuentras con cualquier superficie. Esas son fuerzas disipativas. ¿Listo? Son las que Y fuerzas externas. ¿sí? Exacto. Son las que por algún, digamos, mecanismo de fricción van a liberar energía al medio. Esas son, en este caso, las fuerzas disipativas. Y fuerzas externas son las demás. Por ejemplo, una fuerza elástica es una fuerza externa. Pero esa fuerza elástica no va a ser una fuerza disipativa, porque no hace que tu sistema pierda energía. O sea, todas las fuerzas que pierden energía son fuerzas disipativas, y las demás se consideran fuerzas, pero externas. ¿Listo? Sí queda claro eso, ¿cierto? Bueno. Entonces, voy a pasar acá a la siguiente página y voy a colocar, por ejemplo, otro ejercicio. En este caso, el ejercicio no va a ser de la parte de mecánica. Voy a colocar un ejercicio de electricidad y de circuitos. En este caso, el ejercicio va a, digamos, tener que ver con la parte de resistencias eléctricas y nos va a permitir, digamos, entre otras cosas, además de saber cómo se resuelve el ejercicio, entender un poco qué significa, digamos, la corriente eléctrica o qué es la corriente eléctrica y entender cómo se comportan los materiales ante el paso de una determinada corriente eléctrica. Por ejemplo, nosotros acá tenemos que nos dicen que determinemos la longitud de un alambre cuya sección transversal tiene radio 5 milímetros para que tenga una resistencia de 7 ohmios. La resistividad del material es 3.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. ¿Listo? En este tipo de ejercicios es importante que se aprendan esta fórmula que voy a colocar acá. Hay una fórmula que es que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad que les están hablando ahí por la longitud sobre el área. Es decir, la resistencia eléctrica de un cuerpo va a depender básicamente de la geometría del cuerpo, de la longitud y de su área. Por ejemplo, si yo tengo en este caso un alambre, voy a dibujar acá el alambre. ¿Qué es lo que me mide la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica lo que me mide es cómo, qué tanto, digamos, o qué tan difícil es que las cargas atraviesen de este punto hasta este punto en un material. Es decir, qué tan difícil es que fluya la corriente eléctrica en un material. Entonces, pensémoslo de esta manera. Si aumenta la longitud, en este caso, o sea, si yo hago más grande el material, va a ser mucho más difícil que pasen las cargas desde este punto hasta este punto, porque van a tener que atravesar mayor distancia. Por lo tanto, la resistencia eléctrica tiene que ser
por decirlo así, directamente proporcional a, en este caso, la longitud del alambre. Pero ahora imaginen que nosotros incrementamos el área, o sea que este círculo que está ahí, lo hacemos más ancho. Entonces, si lo hacemos más ancho, o aumentamos el radio, digamos, o el espesor del alambre, lo que vamos a tener es que van a pasar muchas más cargas eléctricas, porque van a tener más espacio para fluir. Por lo tanto, si yo aumento el área transversal, entonces la resistencia va a disminuir porque van a pasar más cargas. La cantidad de tiempo que pasaban cuando el alambre era más delgado. Es por eso que va a ser directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área transversal. Y esta resistividad que está acá, ρ, es algo propio del material. Eso depende mucho del material que estén usando. Por ejemplo, si es aluminio, si es cobre o si es hierro, la resistividad va a ser diferente. ¿Listo? Ahora, en este caso, pues nos están diciendo que determinemos la longitud del alambre. Y nos están dando los datos, que son, en este caso, resistencia, 7 ohmios, entonces voy a poner que 7 es igual a la resistividad, en este caso es 3.5 por 10 a la menos 5, y luego esto de acá lo tendría que multiplicar por la longitud, que es lo que no conozco, me están pidiendo encontrar eso, sobre el área. Acá quizás lo que hay que tener en cuenta es cómo calcular el área. Nos dice que tiene un radio de 5 milímetros. Nos dan el radio en milímetros. Nosotros necesitamos que el radio esté en metros. Entonces para eso hay que recordar que 5 milímetros es igual a 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente es que necesitamos el área. Nosotros sabemos que área de una circunferencia, sabemos que es una circunferencia, o un círculo en este caso, debido a que nos dicen radio. Entonces, como nos dicen radio, debemos de interpretar que esto de acá es un círculo. Entonces, el área vendría a ser igual a pi por radio al cuadrado, o sea, 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y sería 3 metros cuadrados. Entonces, esto de acá sería pi, 5 al cuadrado es 25. 10 a la menos 3 al cuadrado sería 10 a la menos 6. Y luego, pues este valor del área lo tengo que reemplazar acá en el denominador, porque es longitud sobre área. O sea, acá sería pi por 25 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esto, pues tenemos que encontrar la longitud. Para encontrar la longitud, vamos a simplificar un poco los exponentes. Nosotros tenemos acá 10 a la menos 5, tenemos acá 10 a la menos 6, el menos 6 pasa arriba como más 6 y me va a quedar por 10 arriba. Entonces, en la parte de arriba me va a quedar lo siguiente. Voy a tener el 7 de esta forma, y el 10 por 3.5 me queda 35, el L que está acá, y todo eso dividido entre 25 por pi. Luego acá puedo simplificar. Acá, por ejemplo, es decir, quinta de 35 es, en este caso, 7, quinta de 25 es 5, séptima de 7 es 1 y séptima de 7 es 1. Entonces simplifico primero el 35 con el 25 y luego simplifico el 7 que está a un lado con el 7 que está al otro lado. Y lo que obtengo, voy a escribirlo acá arriba por falta de espacio en esta página. Entonces voy a colocar acá que si despejo el L, lo que tendré que pasar al otro lado a multiplicar es por pi. Y esa sería la longitud. Y yo sabría que como estoy trabajando en el sistema internacional,
Esto tiene que estar en metros. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, todas las alternativas escogería. Si la longitud es 5 por pi. Para eso tocaría recordar que es pi, ¿cierto? El número irracional pi. ¿Sí recuerdan más o menos cuánto es? Exacto, es como un 3.15 aproximadamente. En la parte, digamos, del IFES nos toca redondear a números, por decirlo de algún modo, números muy redondos. Porque pues si nosotros consideramos muchos decimales, así sea 1 o 2 decimales, lo que va a ocurrir es de que vamos a complicar mucho en los cálculos. Y nosotros necesitamos ser rápidos. Entonces, en este caso, lo redondeamos a 3. Y 5 por 3 es 15. Como a 3, sabemos que es un poco más de 3, entonces tiene que ser un poco más de 15. Por lo tanto, la respuesta sería 15.71. Y esa sería, en este caso, la longitud que debe de tener el alambre para que su resistencia sea 7 ohmios, 5, y el radio es de 5 milímetros. Sí quedó claro el ejercicio, ¿cierto? Listo. Acá otra cosa, digámoslo así. Pero, dime. ¿Qué significa esto? Sería... Ajá. Este signo significa... Los ohmios. Eso es una unidad que me sirve para representar cuánto es la resistencia eléctrica. En este caso, digamos, si nosotros, digamos, tomamos en cuenta, digamos, el análisis dimensional de la resistencia eléctrica, voy a pasar para eso a la siguiente página. Hay una ley que se llama la ley de Ohm, ¿cierto? No sé si la recuerdes, es una ley o una ecuación que nos relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica. En este caso, cuando nosotros calculamos, digamos, la ley de Ohm, pues vamos a tener en cuenta que en este caso un ohmio, expresado por decirlo así en el sistema internacional de unidades, sería más o menos de la siguiente manera. Voy a colocarlo acá. Sería este símbolo ohmio, es como la abreviación, o sea, acá debemos tener en cuenta que B es igual a I por R, y entonces que B entre la corriente eléctrica es igual a R. Si nosotros analizamos las magnitudes, digamos, que tienen B e I y las dividimos, vamos a obtener una unidad que va a ser el ohmio, pero ese ohmio es básicamente un metro cuadrado por kilogramo dividido entre segundo por coulomb cuadrado. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la resistencia eléctrica o definimos la resistencia eléctrica como B igual a I por R, lo que nosotros vamos a obtener en general es que esa resistencia eléctrica va a ser, por ejemplo, 5 metros cuadrados por kilogramo entre segundo por coulomb al cuadrado, llamamos ohm. Y lo que me está midiendo es qué tanto se opone el material a que pase la corriente eléctrica. ¿Listo? O sea, le coloca ese símbolo simplemente para abreviar todas estas unidades del sistema internacional de unidades. Esta C que está abajo, que es coulomb, es la unidad que me mide la carga eléctrica, así como el kilogramo me mide, en este caso, la masa. Sí queda más claro eso, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí toca tener en cuenta eso. Y otra cosa importante, digamos, que me estaba olvidando acá de mencionar, es lo siguiente. En este tipo de ejercicios, cuando les hablen, por ejemplo, de que ustedes tienen que calcular un área,
cuando toque calcular resistencias eléctricas, sino ya sea en ejercicios de matemáticas o en ejercicios de física, donde les toque calcular un área o un volumen, y les toque, digamos, en eso involucro, tienen que fijarse bien en esto de acá, esta parte de acá. Por ejemplo, acá les están diciendo claramente que es un radio. Entonces, si es un radio, eso se reemplaza directamente en la fórmula del área, pi por radio al cuadrado. Pero hay muchas ocasiones, no les van a indicar el radio, sino les van a indicar el diámetro. Y si uno, digamos, por afán lee, digamos, eso de corrido y reemplaza, en lugar de reemplazar a radio el diámetro, pues se comete un error grande. Porque si nos dan el diámetro, tenemos que dividir primero por 2 para poder obtener el radio y reemplazarlo en la fórmula del área. ¿Listo? Eso es un error que se suele cometer muy comúnmente en este tipo de ejercicios y toca estar pendiente de eso. Si nos están dando de dato el radio o nos están dando de dato el diámetro. ¿Listo? Entonces, si nos dan el diámetro, queremos hallar el radio, lo único que se debe hacer es dividir entre 2 el dato que nos den. Ah, exacto. Exacto. Solamente se tiene que dividir entre 2 el dato que te den. Y de esa manera, pues vamos a poder realizar bien el ejercicio. Porque de lo contrario, el error que se comete es bastante grande, porque ese 2, digamos, que no se coloca, hace que se varíe la respuesta tremendamente, porque en el área, por ejemplo, está elevado al cuadrado. Y al elevar ese 2 al cuadrado, es un 4. Entonces, si no hacemos esa división, vamos a tener, digamos, que la respuesta va a ser el cuádruple de lo que yo debería de haber obtenido. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta eso. Si nos dan el diámetro, dividir entre 2. Oye, ¿y el área de un círculo es el radio por pi al cuadrado? Exacto. Okay, El radio de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues, con este ejercicio de acá, terminamos de física y de química, y pues continuaríamos la siguiente semana. ¿Listo? Continuaríamos en este caso el jueves 23 con la parte de ciencias. Y el jueves 23 tendríamos, además de las clases que tocan conmigo, nos veríamos la siguiente semana. Que estén muy bien. Ok, gracias, chao. Bueno, hasta luego.